La empresa donde trabajábamos se especializaban en tener servicios para casas que tenían personas con discapacidad. En Colombia nunca tuvimos contacto con personas con discapacidad y mucho menos asistencia a ellas, de limpiarles la casa ni nada. Pues nada, pues fue muy impactante para nosotros, pero pues también, como dice Andrés, nos da como ese acercamiento a esas personas que también necesitan asistencia. A ver, fue algo impactante, pero al mismo tiempo nos abrió un poquito los ojos ante otras realidades. A partir de aquí ya empezamos a pensar la cuestión de quedarnos en Australia. Natalie, ella es bacterióloga y yo soy diseñador industrial. Por el lado de Natalie, digamos que había un poquito más de opción. Llegamos a la conclusión que una opción muy viable acá en Australia es estudiar, o bueno, ser trabajador social, en este caso estudiar, porque es una de las carreras que son como las más apetecidas acá en Australia y digamos que tienen un camino un poquito más claro. Y bueno, chicos, sean bienvenidos a la segunda parte de nuestro video explicando y contándoles un poco cómo ha sido toda nuestra experiencia aquí en Australia. Nosotros somos Natalie y Andrés y llevamos aproximadamente 4 años y medio viviendo acá. Si no vieron la primera parte, se las voy a dejar acá. Y bueno, vamos a empezar un poquito con algo muy importante que pasó durante este periodo, el primer año específicamente, que fue la llegada del COVID. Esto significó un montón de cosas, en especial en cuestión de trabajo. Quiero que nos cuentes un poquito qué pasó en nuestro caso. Bueno, en realidad nosotros en el COVID afortunadamente nos aumentó el trabajo. Como en esa época se empezaron a devolver muchos estudiantes para sus casas, lo que hacían era pues que nos aumentaban las horitas a nosotros y eso pues era muy positivo porque pues era más trabajito. Somos bendecidos porque tuvimos mucho trabajo, pero eso también trajo que tuvimos demasiados clientes y algo importante que mencionar durante esta etapa, que fue después del COVID y más o menos después del año y medio que nosotros estábamos acá viviendo todavía en Brisbane. Empezamos a ver que la empresa donde trabajábamos, que nos daba clientes y nosotros lo que hacíamos era hacer el trabajo, cobrar y darle un porcentaje a esa empresa. Ellos se especializaban en tener servicios para casas que tenían personas con discapacidad. Esto, digamos que era algo nuevo para nosotros. Nosotros en Colombia, del país del que venimos, nunca tuvimos contacto con personas con discapacidad y mucho menos asistencia a ellas, de limpiarles la casa ni nada. Entonces digamos que sí fue no un golpe muy duro, pero sí como un choque de realidad, de humildad, porque pues, ojo, si ustedes están interesados en venir a Australia, deben saber de que es bastante común que tengan que llegar a hacer trabajos no calificados, que le dicen acá. Entonces digamos que eso fue lo primero. Entonces quiero que contemos un poquito de anécdotas así rapidito sobre algunos clientes que hayamos tenido, que uno diría, jue madre, uno en Colombia pues uno no pensaría hacer X o Y o estar en la casa de X o Y persona. Así que cuéntanos así un poquito esos clientes que tuvimos como en esa época. Pues y ahora que mencionaste lo del tema de las personas con algún tipo de discapacidad, me acuerdo que una vez llegamos a la casa de una señora que cuando nos abrió la puerta, esta señora salió vestida como estilo Marilyn Monroe, peinada y con zapatos y así como metida en el papel, y pues hablaba también de una manera particular. Igual pues nosotros le dimos igual un muy buen trato, obviamente que no íbamos a hacer nada que la incomodara. Entonces que bueno, entramos a la casa de ella y todo era decorado como con cosas de Marilyn Monroe. Y nada, pues ella se sentó a esperar a que hiciéramos el cleaning y pues mientras tanto nosotros pues veíamos como muchas cosas curiosas en la casa, como por ejemplo habían unas cosas en la pared en donde decía que de pronto era la agencia que le asistía a ella y decía, era como una revista y decía que el mayor logro para esa persona había sido coger un bus. Entonces pues eso la verdad me impactó muchísimo porque pues entonces, o sea, sí era el caso de una persona con alguna enfermedad mental. Pues nada, pues fue muy impactante para nosotros, pero pues también como dice Andrés, pues igual nos da como ese acercamiento a esas personas que también necesitan asistencia y pues fue algo impactante, pero al mismo tiempo pues nos abrió un poquito los ojos ante otras realidades. Eso fue más o menos como el resumen de los trabajos que hemos tenido en esa época. Pero hay otra que me parece interesante de contar,
que nosotros bautizamos esta casa como la casa de Annabelle, que es esta muñequita de terror, de las películas de terror, porque, bueno, esta no era una persona discapacitada ni nada, ¿no? Sino que lo que pasa es que pues era muy curioso, porque llegamos a esta casa y era una casa muy grande y muy vieja. Y pues cuando nos abre la puerta, pues es una señora que pues ya es una señora grandecita, pues con un aspecto un poco terrorífico. Y cuando entramos, el segundo piso estaba lleno de muñequitas así, pues estilo Annabelle. Y pues la verdad es que sí fue un poco como miedoso, tanto que pues nos tocó trabajar juntos todo el tiempo. Normalmente nos dividíamos, pero ese día trabajamos juntos todo el tiempo. Y pues bueno, ahí la verdad lo que salvó el día fue que cuando entablamos conversación con la señora, pues la señora muy amigable, Sí, muy chévere, sí. o sea, no fue así como muy creepy. No, Y eso no como fue- que nos dio confianza, pero realmente como que ese primer impacto que nos dio, esa primera impresión fue un poco terrorífica. Sí, eso fueron solo apariencias de ese día, pero sí me acuerdo mucho esa casa y fue como wow. Pero bueno, digamos que ese fue básicamente el resumen de los trabajos que tuvimos durante esa época. Hubo mucho trabajo, trabajamos en casas, como les digo, de personas discapacitadas, trabajamos en una veterinaria, en casas grandes acá en Gold Coast. Bueno, tuvimos un montón de trabajo y eso nos ayudó a ahorrar bastante. Ahora, eso es importante porque a partir de aquí ya empezamos digamos, a pensar la cuestión de quedarnos en Australia. Ya hemos recorrido más o menos año y medio y dijimos, bueno, sí nos gustaría quedarnos acá. Entonces aquí fue el punto en el que empezamos a averiguar. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Contactar a un abogado migratorio, que es la persona que se encarga de ver las profesiones que uno tiene, si están en la lista de demanda acá en Australia, cuáles son los procesos que toca hacer. Bueno, como que es la guía y como es el primer paso para que uno pueda ver qué oportunidades tiene que darse. Entonces, para resumirlo un poco, Natalie, ella es bacterióloga y yo soy diseñador industrial. En esa época, en ese momento, diseño industrial estaba en la lista de carreras, pero digamos que no era como una carrera súper deseable y era un poquito más fácil en otros estados. Nosotros en ese momento estábamos en Brisbane y digamos que no era tan apetecido. Por el lado de Natalie, digamos que había un poquito más de opción. Entonces, pues quiero que me cuentes, bueno, que nos cuentes qué fue lo que nos dijo el abogado esa vez. No me acuerdo muy bien, pero pues para contar aquí en el video. Pues esa vez el abogado nos dio un poquito como de esperanzas, porque pues yo le dije que era bacterióloga y él me dijo como de que sí había una carrera acá con la que podía homologar, que era Medical Laboratory Science. Y pues nos dio un poquito de esperanzas, pero el problema con esa homologación es que era supremamente difícil de hacer, duraba más o menos un año y la verdad no se tenía la garantía de que sí fuera a ser un resultado positivo. Entonces pues básicamente nos lo dejó como a nuestra decisión. Y pues por cosas de la vida, reflexiones y demás, pues decidimos no seguir con esa homologación. Pero luego se nos presentó un tipo de homologación diferente, con la cual sí seguimos, que era no homologar como bacterióloga, sino con una posición específica que aquí se llama Life Scientist, como un científico de vida o algo así. Y entonces pues hice el proceso con esa homologación porque era mucho más fácil, el resultado salía más rápido, pero fue un resultado negativo porque desafortunadamente la experiencia que yo había tenido en Colombia no me servía para hacer esa homologación. Entonces pues nos salió negativo y ahí empezamos pues a replantear qué más podíamos hacer para poder quedarnos en Australia. Entonces, pues llegamos a la conclusión y bueno, obviamente con la asesoría de nuestros agentes migratorios y también la agencia en la que nosotros hicimos nuestro proceso, que una opción muy viable acá en Australia es estudiar, o bueno, ser trabajador social, en este caso estudiar, porque es una de las carreras que son como las más apetecidas acá en Australia y digamos que tienen un camino un poquito más claro. Entonces nos planteamos, obviamente planteamos la idea de hacerlo por el lado de Natalie, porque digamos que su carrera estaba un poquito más afín al área general de salud. La mía está totalmente alejada, entonces decidimos irnos por el lado de Natalie y empezar a ver dónde podía estudiar. Tuvimos la opción de irnos a otro estado, tuvimos la opción de estar en Adelaide, en Tasmania, bueno, vimos varias opciones, pero al final decidimos hacer una maestría, bueno, que ella hiciera una
una maestría en la ciudad de Gold Coast, en la que nos encontramos ahorita. Entonces, a partir de aquí, bueno, en los siguientes videos ya vamos a contar nuestra experiencia del estudio de la maestría, de la mudanza aquí a Gold Coast y cómo ha sido nuestro proceso. Y bueno, creo que eso es todo por esta segunda parte. No sé si quieres añadir algo. Pues creo que no. ¿No? ¿No? Listo, entonces vamos a dejarlo aquí y ya en la tercera parte vamos a hablar un poco de cómo fue la parte de estudiar en una universidad, porque hay varias cosas diferentes con respecto a los países. Cómo fue también nuestro proceso de encontrar trabajo nuevo acá en Gold Coast, porque pues nos tocó dejar todos nuestros trabajos en Brisbane, y cómo continuó nuestro proceso migratorio. Así que si les gustó este video, por favor denme un like, coméntenme qué les pareció y síganos en la tercera parte.